porque es. Y una de las cosas que más me pasa es que yo digo, no sé, y eso provoca que un desconcierto muchas veces en la persona que presupone al no estar tan empapada, porque no tiene por qué estarlo, ¿no? Está metida en el asunto, como que el tema es más lineal o más sencillo de contestar en ocasiones. Y es una de las respuestas que más doy, porque no sé, realmente no sé. Hay hipótesis, muchas. Estamos en eso. Mira, yo te quiero presentar así, Jorge Umia, de nacionalidad uruguaya, asociado a Radio Monte Carmelo y medios locales. ¿Está bien eso? No, es... Le sacamos la sal. Ahí va, porque ¿qué pasa? Eso fue hasta estoy como columnista eventual en Radio Monte Carlo. Columnista, muy bien, columnista habitual. Eso voy a poner. Ahí va, en Radio Monte Carlo. Y bueno, he participado en programas en Zona Desconocida, en Rastros, y bueno, y en investigaciones de campo, tanto del fenómeno OVNI como paranormal, siendo que el fenómeno OVNI también es un fenómeno paranormal. Absolutamente. Mira, lo voy a hacer así, lo resumo. Dale. Entonces, déjame revisar acá. Muy bien. Jorge Umia, de nacionalidad uruguaya, columnista habitual de Radio Monte Carlo, ¿sí? ¿Está bien así? Correcto. Muy bien. Monte Carlo participa en programas de Zona Desconocida, Rastros y otros de medios locales. Correcto. Investigador de fenómenos paranormales, ufólogo y piloto. ¿Está bien? Estudiante, me faltan algunas horas. Piloto no, porque me faltan horas todavía. Y estudiante para ser un futuro piloto. Correcto. Ahí va. Un investigador que ha publicado, quien ha publicado investigaciones y testimonios sobre ovnis. ¿Estáis como presidente del Aeroclub de Uruguay? No, el Aeroclub de Uruguay era donde es el donde me falta todavía las horas para recibirme. Ya. Mira cómo te quiere los que reseñan, ahí te han puesto como ya presidente del club, vais para allá, no te preocupes. tú déjalo nomás, que vais para allá. Bien, investigador de fenómenos paranormales, ufólogo y estudiante para ser un piloto. Eso. Muy bien. Y que ha publicado, ¿cierto? Investigación y testimonios sobre... Lo que vamos a hacer hoy día va a ser muy entretenido, ¿ya? Bueno. ¿Te parece si te presento así? Perfecto. Muy bien, partimos. Total, lo que tú después me digas, yo lo edito, lo corto, lo pego. Entonces, esto es lo bueno de grabar una entrevista, así que relájate nomás, tómate tu tecito. Muy bien, entonces, partieron. Muy bien. Aquí está Jorge Umia, de nacionalidad uruguaya, columnista habitual de Radio Monte Carlo. Participa en distintos programas locales, ¿cierto? Como Zona Desconocida y Rastros. Es investigador de fenómenos paranormales, ufólogo y estudiante para ser un futuro piloto. Y quien ha publicado investigaciones y testimonios sobre ovnis y fenómenos paranormales. Así que muy agradecida, Jorge, de tenerte con nosotros y de que puedas darnos esta entrevista aquí en UFOpsider. Un gustazo para mí. Buenas noches, buenas tardes, buen día a todos en el momento que vean esta charla que vamos a tener, y encantado de estar contigo y con toda la gente, por supuesto. Muy bien. ¿Tú conociste el avión? Indica, por favor, cuál es el avión. Es un avión hermoso, un C-47 que utilizaba la Fuerza Aérea. Es un avión de esos que son fieles y aguantan y rendidores, que de hecho todavía, a pesar de ser tantos años después, hay muchos lados aún vuelan, o sea, un avión bueno. Oye, y que es muy interesante porque este cuadro, porque esto es un cuadro, este cuadro que tengo aquí como fondo de pantalla, lo pintó una coterránea tuya, se llama Grace Reward y vive en Uruguay, en Montevideo, en la zona, tengo aquí, en Shangri-La. Ahí vive nuestra amiga Grace, yo la fui a visitar, estuve en su casa, así que este cuadro lo encontré bellísimo.
Precioso, bellísimo, sin precioso. duda. Así que nos va a acompañar en esta conversación que vamos a tener, Jorge. Me encanta. Yo muy agradecida de ti. ¿Sabes qué? Uno de los casos que más me llamó la atención y que lo vamos a tocar también, pero antes, ¿cierto? Tener claro que Uruguay fue realmente un precursor de lo que fue la oficialización del estudio de fenómenos aéreos anómalos con la creación del CRIDOMNI. Y esto es un hito en el mundo y también en América Latina. Fue el pionero. Uruguay es el pionero en la creación de esta instancia del CRIOMNI. En el año 79, si no tengo mal el dato. Correcto, en febrero del 79, ahí es que se crea la CRIDOMNI, que es la Comisión de Receptora de Denuncias de este tipo de fenomenología, que se instala y desarrolla hasta el día de hoy sus actividades dentro de la Fuerza Aérea, como un grupo que se desplaza, llegado el caso, si así las circunstancias lo ameritan, hacia el lugar de los hechos para hablar con las personas, los testigos, tratar de hacer investigación de campo en el lugar, en el terreno, y desde esa fecha hasta el día de hoy mantiene, como dije, una actividad constante y está formado tanto por personal militar como civil. Eso es lo interesante, eso es lo más interesante que tiene, porque yo estaba buscando, ¿cierto?, que en su creación, motivada también por el embajador de Estados Unidos o el agregado de Estados Unidos, ¿cierto?, para la vigilancia y protección de los cielos, que era muy importante. En ese tiempo ya se consideraba que el fenómeno interfería o era de cuidado. Por lo tanto, se crea esta cridomnia y en Uruguay y con civiles. Actualmente creo que son 3 los oficiales, porque depende de la Fuerza Aérea Uruguaya, y son 3 los oficiales, y hay civiles que están, o 5 civiles, no sé cuántos están involucrados ahora, y que el presidente sigue siendo, ¿cómo se llama este presidente? Es Sánchez, Ariel Sánchez, el coronel. El coronel Ariel Sánchez, que está retirado, pero sigue en actividad, digamos, dentro de la CRIDOMNI. Y sí, el personal civil oficia también como consultante y asesor de distintas temáticas y lleva durante muchos años presente en todo este tema en Uruguay, además de una manera abierta en cuanto a lo que es un órgano de consulta en muchísimas ocasiones, que la población lo tiene muy presente en el momento de que distintos tipos de fenómenos extraños llaman la atención de personas que pueden apreciarlos, y enseguida aparece ahí CRIDOMNI como algo que está muy instaurado, muy metido dentro de lo que es el concepto Uruguay, dentro de Uruguay asociado al fenómeno OVNI. Enseguida aparece eso de CRIDOMNI, pero también, por supuesto, quiero destacar que hay muchos grupos que son privados, o sea, de civiles, que están en actividad, algo que también sucedía en la misma época de CRIDOMNI, ¿no? Y anterior también, donde personas que este tema les interesaba, ya lo venían estudiando y analizando de hace mucho tiempo. De hecho, yo tengo allá en la biblioteca un formulario, un cuestionario, perdón, de cómo era que se trataba estos temas en cuanto al acercamiento a la entrevista con los testigos, y hasta el día de hoy ese cuestionario tiene una vigencia y una calidad suprema, porque trata cada aspecto de lo que es la experiencia de una manera separada, profunda, a los efectos de tener un panorama muy completo de lo que sucedió. O sea que es algo que se viene analizando desde hace muchas décadas acá en Uruguay. Oye, qué interesante. Y ese formulario, ¿cómo se le diría? Un amnesia, le diría un doctor, el cuestionario es público, es de acceso para todos los investigadores en Uruguay, por ejemplo. Ese cuestionario no recuerdo que esté publicado en algún lugar. A mí me fue regalado por una de las personas que integraban en ese momento uno de los grupos. No estoy hablando de la CRIDOMNI, no estoy hablando de uno de estos grupos. No.
de exacto. estos grupos privados me fue regalado en su momento en una charla que tuve, muy, muy interesante. Una persona que en ese momento cuando conversábamos tenía Ujú. 93 años y con una lucidez impresionante y que tenía todo en su memoria, eh, además grandes registros sobre la actividad del fenómeno, huellas y testimonios, cartas, croquis, etcétera. Maravilloso. Y me fue regalado por él para tenerlo, porque realmente es Interesante, ¿ah? una de esas cosas que no se pueden perder. No, no, no. Y también interesante el poder compartir ese cuestionario, ¿cierto? Ya que es cierto, se habla de una nivelación hacia arriba en la investigación y en toda América y en todo el mundo, en realidad. Sí, Eh, También, cierto, destacar que firman un acuerdo con la CFA, que se funda en el 97 acá en Chile, con la corporación, ¿cierto? La DFA de Perú uh-huh. y la CIAE de Argentina en su momento para trabajar en conjunto. Correcto. Interesante. Sí, Muy bien. correcto. Sí, aparte, una de las cosas también es que en Chile se ha trabajado y se trabaja de una manera mucho tiempo, de una forma muy abierta. En Chile me ha pasado porque en ¿Por qué? Chile que en distintas temáticas, no solo vinculado al tema ovni, sino también al tema paranormal, Ujú, digamos, de los eventos que pueden suceder en casas o en lugares, etcétera, ujú. están como muy vinculados, están muy abiertos, quiero decir, a expresar y a compartir. En Chile me sucedió o no sucedió mucho cuando fuimos allí con el programa Con Rastros a grabar. Ujú. Nos pasó de encontrarnos con que la gente, eh, ya esto hace unos años, ¿no? Estaba muy abierta a compartir y hablar de estas cosas y estos asuntos, cosa que en Uruguay recién desde unos años para acá se viene hablando de una manera más abierta, ya sea por la participación de distintos especialistas que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, como Henry Hellenser, que lo viene haciendo hace muchos años en el Canal 4, también en Zona Desconocida, por supuesto, Ignacio Esquivel en Rastros, que con el que además todos compartimos, tanto en Zona Desconocida como en Rastros, investigaciones. Entonces, ese trabajo de hormiga, bueno, lo que fue Voces Anónimas con Guillermo Lockhart también, bueno, todo eso y otros que no quiero olvidarme, Monsalve, Jorge, siempre hay que recordar a los que estuvieron antes que uno porque fueron los que fueron abriendo puertas para que esto Exacto. se fuera tratando de una manera y quienes también aguantaron mayores burlas y Muy mayores. bien. Y eso siempre hay que reconocerlo y agradecerlo porque gracias al trabajo y el esfuerzo de estas personas, al día de hoy, nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo. Exactamente, y que no es un tema que tabú ni tampoco un tema de ridiculización y un tema ahora serio, ya que hay organismos gubernamentales ya insertos en la investigación, científicos que están abiertos a esto, cosa que en esos años no era así. No, para nada. Es más, eso también demuestra, según mi punto de vista o lo que pienso, ¿no? De que ese estigma que se asoció y se, creo yo, también implantó desde lugares de interés, de poder hacia la sociedad, ridiculizando para que todo fuese descartado, cualquier tipo de testimonio, eso es una muestra de lo que sucedía en esos años, 60, 70, 80, por ejemplo, acá en Uruguay estoy hablando, ¿no? De que era muy difícil hablar de eso sin que dijeran, ay, el loco, mirá el loquito, esto, lo otro. Bueno, eso sin duda una muestra de que ese goteo para que la sociedad percibiera toda esta temática como algo ridículo funcionó y se estableció durante muchos años y poco a poco ha habido una apertura, por más que después puertas adentro tanto gobiernos, organizaciones y demás lo estudiaran, lo investigaran y fueran conscientes plenamente de la existencia del fenómeno. Pero cara al Exactamente. público se buscaba ridiculizar, ¿no?
bajar. Habían desinformadores y se gastó mucho dinero para ridiculizar y para levantar campañas de negación o de, como bien vamos a repetir la palabra, para ridiculizar a todos aquellos que estaban investigando o sintiendo inquietud por este fenómeno. Se gastó plata en eso para desinformar. Correcto. Oye, Correcto. vamos a entrar. Sí, dígame, por favor. No. Aparte de siendo, además de por sí, un fenómeno, el fenómeno ovni, por llamarlo así, a pesar de que ahora tenga otras denominaciones, ¿no? Que es UAP, pero para que todos nos entendamos, el fenómeno, le vamos a decir fenómeno, si te parece bien, ovni, el ovni de toda la vida, el fenómeno ovni, como se ha referido, o UFO, un fenómeno tan complejo, tan difícil de encasillar, con tantas variantes, como casi creo que ningún otro de estos fenómenos extraños, o como muchos de los fenómenos anómalos o extraños que suceden y que se viven. Entonces, claro, todo eso también facilitaba para que estas campañas de desacreditación tuvieran éxito, ¿no? Porque correcto. Además, las pruebas hoy, quizás ya de unos años para acá, sea más sencillo para todos registrar algo por el tema de los celulares, las cámaras y demás. Años para atrás, eso era más difícil. Entonces, lo que había era el testimonio, la palabra de las personas. Y bueno, entonces ahí se las atacaba. Y por eso también muchas personas directamente no hablaban del asunto si algo vivían, ¿no? Y fíjate que es curioso porque un testigo es validado para una escena del crimen, es validado para diferentes cosas, es validada, la palabra de un testigo es muy válida. Sin embargo, para esto siempre es muy cuestionado eso en relación al fenómeno. Y... Es muy cuestionado, pero también, perdón que te corté. No, dale. Es muy cuestionado y entiendo que sea cuestionado por lo disruptivo que es con la realidad que concebimos como primaria, digamos, que venimos arrastrando en nuestra cultura y demás. Entonces, entiendo que sea cuestionado, está perfecto que sea cuestionado, y que, porque el espíritu crítico siempre tiene que estar, porque si no, por supuesto. Amén a todo, y eso es un error. No, estamos mal ahí. Los dos extremos, el negacionismo y la creencia absoluta, creo que son de alguna forma nefastos para cualquier investigación. Exacto. Hay que tener un grado de escepticismo, un grado de cuestionamiento, un grado de aterrizaje a todos los fenómenos y teniendo en cuenta que también antes quizás era difícil grabarlo y era difícil acceder a la información por un tema de tecnología, pero hoy resulta muy complejo por el exceso de tecnología y de creación, ¿cierto?, de material de dudosa procedencia y también, yo digo desinformadores, porque aquellos que crean material como fake, en el fondo aumentan la desinformación y le echan al saco, ¿cierto?, el descrédito de algo que totalmente validado, es decir... Sí. El fenómeno ovni puntualmente. Exacto. Y bueno, los otros también, los otros fenómenos paranormales, pero vamos, si hablamos del fenómeno ovni, nos viene acompañando como humanidad desde hace muchísimo tiempo. Quizás en otro momento tenía otra denominación o se la adjudicaba a otro origen, pero los fenómenos extraños, anómalos, vienen estando con nosotros desde hace muchos años. Miles de años en la civilización han dejado su huella escrita a través de piedra, a través de textos, a través de eso. Por lo tanto, no tenemos todas las respuestas ni podemos validar todo, pero no podemos negar que existe una fenomenología, ¿cierto?, que no tiene explicación. Correcto. No tiene explicación. Y por eso ahí está lo apasionante también, ¿no? Exacto. Eso es lo que nos motiva y nos tiene aquí. Hoy vamos a entrar de lleno a un caso muy interesante, que es el caso de la estancia La Aurora en Salto Paysandú, que es un caso, ¿cierto?, para que, como resumen, un fenómeno misterioso que parte con el 4 de febrero del 1976, en donde se reportan encuentros y situaciones físicas en el lugar,
en una estancia que vamos a mostrar después la imagen. Ahí, y Grace pintó un cuadro porque Grace también estuvo en la estancia La Aurora, conoció a la familia, estuvieron ahí con ellos y habló con el señor más antiguo. Ángel María Tona. Sí, con él, y claro, ella tuvo también conversaciones con él, y ella también en su principio fue a esa estancia y estuvo ahí. Y ¿qué me puedes, porque tú también, yo supe que tú también estuviste ahí, ¿qué me puedes contar pero en una mirada mucho más actual? Cuando tú miras La Aurora, por ejemplo, ¿te acerca más a la interpretación clásica de investigadores como Fallo Serpa o a la idea de Vallée de que esto no es simplemente extraterrestre, que es un fenómeno más complejo? Bueno, el fenómeno, como vos bien decías, o sea, todo lo que se ha vivido y se vive aún al día de hoy en la zona de la estancia La Aurora, porque la estancia La Aurora sí es donde ha habido inmensidad de testimonios, de registros, de historias, de relatos, misma además, obviamente, por lo que en su momento el señor Tona hacía, que era permitir el ingreso a personas a su campo, que después eso se cortó por distintas causas, muchas de esas abusos de parte de las personas que iban allí. Un día la familia decidió con buen criterio, que siempre digo lo mismo en cada ocasión, los respaldo totalmente, porque yo haría exactamente lo mismo, porque vivieron actos de vandalismo, porque eso es un lugar de agropecuario, de producción de sustento de una familia, y en su momento las personas que ingresaban allí, algunas de ellas, no todas por supuesto, una mínima, ínfima cantidad, pero bueno, que lo haga 1, 2, 3 ya eso distorsiona mucho, abusaron de eso, cometieron fechorías, robaron, etc. Entonces llevó a la familia a decidir cortar la posibilidad de ingresar allí. Pero alrededor de toda esa zona es donde se viven este tipo de fenómenos que son observables a la distancia. ¿Por qué? Porque si bien pueden llegar a desarrollarse, ya sea la visión de luces, objetos que se mueven en la zona, en los alrededores de la estancia o sobre la estancia, eso es observable desde mucha distancia. De hecho, enfrente de la estancia La Aurora está el lugar del Padre Pío, que eso es de libre acceso todo el año. La gruta exactamente del Padre Pío, que es acceso libre todo el año. Ese terreno es propiedad de la familia Tona, pero se permite el lugar, se permite el ingreso allí todo el año. Y está al otro, un terreno, un camino rural, y al otro lado está la entrada a la estancia. Entonces, se ve perfectamente todo lo que pueda llegar a suceder, o mucho de lo que pueda llegar a suceder, se ve perfectamente desde ahí. Entonces, hasta el día de hoy siguen pasando fenómenos de todo tipo, porque y he podido recapitular con el tiempo, hablando con muchos testigos, tanto de la zona de ahí de Salto, Paysandú, porque la estancia en realidad está en Paysandú, en el límite con Salto, sobre el río Daymán. Y personas que mucha gente va ahí, no solo por el tema ovni, sino mucho por veneración al Padre Pío. Entonces hay experiencia de todo tipo y muy variada, que incluyen, que van, como para hacer una especie de pequeña enumeración. Va de el avistamiento de objetos típicos, digamos, de naves, que ya estaremos hablando de algo casi, algo mecánico, por ponerlo en unos términos más o menos claros, una máquina, hasta luces, tanto de día como de noche, luces que presentan un tipo como si fueran de energía, porque no tienen una estructura aparente al menos, como visión de seres de distinta apariencia, así como también, por ejemplo, los hombres de negro. He encontrado y he hablado con varios testigos que han tenido, no estando dentro de la estancia, por supuesto, sino fuera, cruce en la madrugada o incluso en la tardecita noche con este tipo de figuras que parecen corresponder a un arquetipo, no un estereotipo de un auto negro, vidrio negro,
Y hombres de negro, definitivamente. La clásica imagen La que todos, típica. es verdad, traje negro, etcétera. Autos, incluso más de uno del mismo modelo, que, por ejemplo, ahora me viene a la mente un matrimonio compuesto por dos hermanas, perdón, un matrimonio compuesto por una pareja y dos hijas. Una de ellas me comentaba que estando allí con sus padres, siendo adolescentes, ella era la tardecita, noche ya, y la mayoría de la gente ya no estaba en la zona, ellos estaban en la zona del Padre Pío, o sea, la mayoría se habían ido, y de repente observan que cuando estaban ahí solos, dos autos de negro, dos autos negros, perdón, vidrios negros, que paran de tipo americano, de esos clásicos, como si fuera un Cadillac, pongámosle. Un Cadillac. Me imagino al tiro la imagen. Se viene al tiro la imagen. Coche que además aquí en Uruguay no es para nada habitual, no es un auto de esos que digamos, bueno, se ven muy, no. Bueno, y además ahí en un camino rural, en esa zona, dos autos paran con vidrios negros y bajan personas, hombres, varios de los autos vestidos de negro, aparte pareciera como sacados de la película, puestos ahí. Traje negro, camisa blanca, todos muy prolijos, que poco más que los rodean, según me dice, y les instan o les presionan con palabras para que se retiraran, que se fueran, ¿no? Que al final, según me decía, el padre y la madre se asustaron porque vieron que había como una frialdad y seriedad excesiva de parte de estas personas, y dijeron, bueno, nos vamos, porque no sabemos quiénes son, qué pretenden, cuáles son las intenciones, nos vamos, obviamente, por el cuidado de ellos y de las hijas, clarísimo. Dijeron, listo, esto nos tenemos que ir. Se subieron a su auto y partieron, ni siquiera miraron para atrás. Pero también me he encontrado testimonio de gente que ha visto esos autos parar en la madrugada, un costado del camino, bajar y empezar a recorrer. Y las personas que habían bajado de esos coches negros también, aunque otro modelo, la zona con una linterna y quedaron como observando a ver qué hacían estas personas, pero en un momento se asustaron y dijeron, nos vamos. Entonces, a lo que voy es que ahí pasa mucha cosa en el entorno, aunque también es bueno decir que la frecuencia de hoy, de los eventos, ni por asomo es la de otros tiempos. Ya, y lo del árbol, obum, o ¿cómo se llama el árbol? El ombú. El ombú, me cuesta decir. Que se quema todo eso y es interesante todo lo que sucede. Y también quiero preguntar en relación a eso, ¿qué significa hoy la aurora y qué no se ha querido entender de la aurora? La aurora es un centro de referencia en Uruguay y fuera de Uruguay en todo lo que es la fenomenología ovni, con el mayor de los respetos, por supuesto, pero para que nos entendamos, como un escenario donde pasan muchas cosas, o han pasado y pasan muchas cosas, un lugar, un sitio, para quitar la palabra escenario, porque puede sugerir como una puesta... Exacto, de escena, exacto. De escena, no. Tramoya. No es ahí va, lo que voy es que es un sitio donde hay mucha fenomenología, la cual es conocida y reconocida en Uruguay y fuera de frontera. También es un lugar de veneración, como decía antes, a una figura como la del Padre Pío, que nada tiene que ver, y la familia se ha encargado, y en muchas ocasiones, desde hace mucho tiempo hacen énfasis en eso, no tiene y separan lo que sucedía allí de lo que es la gruta del Padre Pío, que es otra cosa, va por otro lado. Igual eso no quita que haya mucha gente que vincule, haya algunas personas, no mucha gente que vincule las dos cosas. Pero eso ya va por otro lado y no tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con el fenómeno o las cosas que sucedían con mayor intensidad en la década del 70, 80 en la aurora. Pero sí no se ha podido
creo, en estos últimos años, acercarse a hacer una investigación profunda con toda la nueva tecnología de hace muchos años para acá, a ese lugar, una investigación profunda, no solo con distintos elementos técnicos, sino también en permanencia en el tiempo, Claro. porque los fenómenos son muy esquivos. Exacto, Bien. un seguimiento, dices tú. Un seguimiento. Una data, una traza de los eventos. Exactamente. De forma científica. Correcto, correcto. Por esa misma cuestión de que la familia no lo permite. Eso me parece que es un debe, porque si bien, como hablaba antes, las cosas se pueden ver desde afuera, porque no hay paredes alrededor, ni mucho menos, es una estancia, es un campo. Claro. No es lo mismo estar allí en el lugar in situ, donde hay marcas, hay distintos registros que todavía permanecen y que a los cuales serían buenos poder acercarse para hacer mediciones, para permanecer allí, para ver si efectivamente en el sitio in situ la actividad es mayor de lo que se puede dar afuera o ver desde afuera. Exacto. Porque el fenómeno no es meramente aéreo, sino que, como pasa en otros lugares de Uruguay, de Argentina, de Chile, del mundo, de Brasil, de Paraguay, de muchísimos sitios, el fenómeno también se da a un nivel de terreno. De terreno, absolutamente. Entonces, y eso ya no sería tan visible desde afuera. Por eso creo que es todavía algo que está en el debe y ojalá en algún momento se pueda dar. Igual yo entiendo, siempre lo trato de comprender a la familia, que abrir la posibilidad de que eso se haga sería como nuevamente quizás incitar a las personas. Yo entiendo su postura. ¿Cómo se dice? Ahí a que vayan progresivamente y se masifique, como en su tiempo también. Debió ser incontrolable para la familia el flujo constante de personas que se sentían con el derecho de acceder libremente, siendo esto un terreno privado de producción y de trabajo y de sustento, como bien tú lo decías, para la familia. Sí, ojalá que eso algún día se pueda hacer porque lo considero importante. Pero insisto, igual el fenómeno, la aurora porque obviamente tiene ya un historial grande, ha habido un cúmulo, una concentración ahí de muchas cosas que sucedieron y como dije, siguen sucediendo pero con menor intensidad. Pero a lo largo del territorio uruguayo pasa. El fenómeno está presente en todo el Uruguay. En todo el mundo. Oye, Jorge, ¿qué crees tú que la mayoría de los investigadores han interpretado mal de la aurora? No diría que han interpretado mal, no, porque no me considero ni siquiera como para señalar a nadie ni estar en una postura. En forma general, ¿se ha interpretado mal el fenómeno de la aurora en algún minuto? Lo que pasa es que también yo creo que hay que entenderlo en su contexto. Durante mucho tiempo el fenómeno ovni igual extraterrestre. Esa era la consigna durante mucho tiempo y era lo que estaba, digamos, o era lo que contenía a la actividad de las personas quizás que investigaban este tema. Entonces, obviamente, esa corriente de pensamiento era la dominante o la predominante quizás en la mayoría, por lo cual el estudio de lo que allí sucedía quizás se orientara fundamentalmente hacia esa parte, hacia lo extraterrestre como única explicación, o la más probable, digamos, teniendo la mente abierta totalmente, por supuesto, a que eso pudiese ser el origen. Entonces hay que entenderlo también en el contexto donde la intensidad de los eventos, más el acceso, más las personas que podían también a su vez divulgar, porque las cosas pasaban efectivamente. Claro. Entonces, bueno, entender a las personas que se acercaban a eso considerando la hipótesis extraterrestre como la que era la causante. Si bien no era la única, y ya se planteó otras posibilidades desde hace ya muchos años de
lo que estaría o podría estar atrás de estos fenómenos no era tan considerado, tan tenida en cuenta, pero de unos años para acá se ha abierto como el panorama de lo que puede estar atrás de eso, porque en sí mismo lo que sucede alrededor del fenómeno OVNI lleva a pensar que no es una cosa aislada de otras cosas que pasan. Y si, para darte un ejemplo, y a la gente que nos está viendo, a lo que me refiero. Dentro de lo paranormal, de los fenómenos paranormales, lo de las casas, los lugares abandonados o fantasmas, para que nos entendamos claros, poltergeist y todo eso, existe Clarito. algo que son dentro de todo ese campo de lo paranormal hay un área, un tipo de evento que son que se llaman shadow people en inglés, que las personas sombra, que son como una silueta que muchas personas han visto, que han tenido encuentros, testimonios, registros, videos, fotos, etcétera, que es como una figura humana de la cual se ve solo la silueta, como una figura negra. Absolutamente, incluso si se ve de noche, es más distinguible, es distinguible porque es como, si está todo oscuro, esa figura es más oscura que esa oscuridad, entonces se la distingue. Esa shadow people, esas personas sombra, que pareciera como que está relacionado solo a las casas, fenómenos paranormales y demás, aparecen a su vez en testimonios y eventos que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Correcto. Las mismas, o sea, no es que tienen otra, no, lo mismo. Figuras de un color negro intenso, con una figura humana, negro intenso, que se presentan en un tipo de casos y están también entonces en el fenómeno OVNI en muchos testimonios. De hecho, yo he hablado con personas que, por ejemplo, en la parte del río Uruguay han tenido, vinculado a la observación de luces y que se desplazaban en el cielo y se acercaban hacia el terreno, que iban de la mano a posteriori con una aparición sobre la orilla y la costa de una figura grande, pero con estas mismas características. Humana, una figura humana, con una forma humana, brazos, piernas, cabeza, pero negra, de un color negro intenso que destacaba en la noche, que se acercaba a ellos, y esta pareja, una pareja, obviamente se asustaron y salieron disparando. Entonces, y es también una postura personal, que no es exclusivamente mía, sino de muchas personas, que todo lo que creemos o que concebimos que estaba en estancos separados, un fenómeno es esto, esto es esto, esto es esto, en definitiva, quizás estén más vinculados de lo que nosotros en un principio considerábamos. ¿Esto podría decir que la hipótesis que tú planteas ahora, que no puedes descartar, quizás te incomode un poco, pero no puedes descartar esta hipótesis? No la descarto, no me incomoda en absoluto, no la descarto. Ah, muy bien. De hecho, estoy adherido a muchas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que sucede en el fenómeno OVNI, lo extraterrestre no explica todo. Exacto. No sirve esa explicación para todo. Muy bien. No. Tampoco la dimensional, quizás. Tampoco, porque nos faltan elementos. ¿Cómo acercarnos a un fenómeno, a investigarlo, al cual en definitiva no podemos acceder? Y no podemos tampoco aplicar un método científico de réplica y nada, porque no es aleatorio y inusual. Exacto. Y eso no, exacto, y es imprevisible muchísimas veces. Exactamente. Que también coincide con los fenómenos paranormales. En tu casa, Lili, vos me decís, Jorge, en mi casa, vos sabés que todos los días o semanas, todas las semanas, los platos vuelan de la cocina, de la mesa de la cocina, vuelan hacia la mesa. No me digas. Sí, vos sabés que sí. Bueno, voy, Lili, a tu casa a investigar. Perfecto, está. Llego yo, ese día no pasa nada. Voy al otro día, tampoco pasa nada. Lo más probable. Tampoco pasa nada. ¿No? De repente cierro la puerta y en el momento que cierro la puerta, ahí adentro de tu casa, nuevamente empiezan a volar las cosas o a los días se vuelve a repetir. O voy y pasa. Es todo muy imprevisible. Exacto. Y el fenómeno OVNI... Viene en el fenómeno OVNI, ¿eh?
también pasa lo mismo. Eso, también es igual. Exacto, nosotros cuando subíamos al Cajón del Maipo con Cifae, muchas veces nos encontrábamos con sequía, decíamos nosotros, sequía porque ni siquiera un satélite, estamos hablando del año 2014, donde no habían los Starlink, ¿cierto? Donde todavía habían satélites, pero que eran muy identificables. Y a veces sí teníamos algunas interacciones muy interesantes. Oye, ¿hay algo que tú, Jorge, nunca has contado en alguna de las entrevistas, pero que consideras importante de toda esta fenomenología en relación a la aurora, en relación a tu experiencia, en relación a eso? ¿O lo has dicho todo? Creo que no, yo creo que lo he contado, salvo una cosa que no la puedo, en realidad en todos estos fenómenos, tanto paranormales como ovnis, a veces a las personas yo entiendo que les cueste mucho hablar de algún tema o alguna experiencia y para hacerlo, cuando se decidan a dar el paso, creo que una de las cosas fundamentales es brindarles la tranquilidad y la seguridad de que eso que cuentan no va a ser compartido tal cual lo vivieron, ni mucho menos los nombres, porque uno de los aspectos, para mí, fundamental, creo que para todos los que estamos en esto es así, es la seriedad y el compromiso con el testigo de que, primero, que se lo toma en serio, y segundo, de que su voluntad, si así lo desea, de permanecer en el anonimato, es garantida por la palabra, y eso se respeta, para darle tranquilidad por eso mismo que decía antes del estigma que hasta el día de hoy todavía, aquí en Uruguay todavía queda un resabio de eso, y por eso he conocido casos que no he podido nunca contar, nunca compartir, y difícilmente lo pueda hacer, salvo que las personas involucradas lo autoricen en su momento, pero, por ejemplo, hay uno, te voy a nombrar uno de cada uno, dentro de lo paranormal, conozco bien de cerca y de referencia garantida a las personas involucradas en un evento sucedido en un órgano internacional que tenía en su momento una sede aquí en Uruguay, un órgano internacional en el que participaban representantes de muchos países, donde estaban involucrados o siendo testigos de manera directa o indirecta lo que allí sucedía, presidentes en su momento, que no sé si algún día lo voy a poder contar. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y dentro del fenómeno ovni, sé que hay otras cosas que nada tienen que ver con seres venidos del espacio, seres interdimensionales, seres intraterrenos, sino que suceden alrededor del fenómeno ovni algunas cosas que son más humanas de lo que pensamos y que se camuflan, aquí en Uruguay estoy hablando, ¿no? Se camuflan dentro de la fenomenología ovni para pasar desapercibida, en el sentido para distraer, mejor dicho. Que ojalá por las fuentes de distintos, esto lo sé por fuentes de autoridades del gobierno de aquí Uruguay, de ministerios varios, que ojalá algún día eso se pueda comentar, porque me parece que también sería muy aclaratorio para las personas. Transparentar. Lamento no poder dar más datos, pero te quiero decir que sí, porque en eso está mi palabra y mi palabra la cumplo. Pero sí para decirte que alrededor de todo esto hay mucha cosa. Sí, hay distractores, también sí, hay mucha tecnología que se prueba aquí en el norte de Chile, se prueba mucha tecnología que nosotros la llegamos a conocer con 70, 80 años posterior a cuando ya se está trabajando. Entonces, hay mucho que se mezcla en esto del fenómeno ovni. Y
Por ejemplo, la CRIOMNI, yo estaba leyendo que la CRIOMNI, la investigación que abre o que hace sobre la aurora, determinan que fueron causados, ¿cierto? Todos los daños fueron causados por una tormenta eléctrica de gran magnitud y que el rayo, que fue un producto de un rayo enorme, todo la quema del árbol y todo. Interesante lo que Sí, plantea la CRIOMNI en su tiempo. claro. Igual, de todas maneras, ahí tengo un punto de discrepancia porque todo lo que significó los eventos sucedidos en ese tiempo y los registros y las huellas que dejaron, si bien en algún caso sí podría ser, como la CRIDOMNI lo dice ahí en su informe, quizás adjudicados a ese fenómeno atmosférico, hay mucha cosa, muchísima cosa de lo sucedido ahí que no, créanme, no tiene contacto directo explicable por un fenómeno meteorológico o algo natural que conozcamos, que Exacto. aceptemos y que sepamos a ciencia cierta cómo es. Porque hay muchas cosas ahí que no tienen que ver con ese tipo de causas naturales, sino que van por otro lado, por muchísimos lados. De hecho, por ejemplo, se ha hablado siempre de que estuvo aquí digo esto a raíz del interés que despierta o ha despertado también la estancia de la Aurora, que estuvo Neil Armstrong en una visita privada en la Pero zona. eso fue como en el 66, Eh, con un tema de la NASA, por un tema de trabajo de ellos. bueno, pero él estuvo privado y yo sé porque Ah, he podido charlar con personas que en su momento estuvieron con él, a su vez también sé que hay registros fotográficos de esa permanencia aquí en Uruguay y él estuvo acá en la y con estancia. posterioridad a lo que sucede en la Es, estancia de la Aurora. Ya, fíjate qué curioso porque la Grace que estuvo ahí y que habló con el patriarca de la estancia, ¿cómo le señor nombraste tú, Tona, señor Tona? El Tona, señor, ¿cómo es su nombre? Tona, Tona, Ángel, María Tona, María, María Tona. Ángel Tona, ahí va, Tona. Ángel Tona, muy bien. Él le comentó que lo mismo le había dicho él Neil Armstrong. Entonces es interesante porque oficialmente aparece la visita de Neil Armstrong asociada al año 66, que es como que es cuando la NASA hace una visita. ¿Por qué la NASA va a visitar? ¿Por qué los técnicos van a visitar la estancia de la Aurora? Que me llama, aunque sea en el año 66, aunque sea en el año, ¿por qué la NASA va con los técnicos allá a la Aurora en ese año? ¿Qué iban a trabajar allá? Me llama la atención. De hecho, incluso a raíz de todo lo sucedido en la época del 76, ahí con los eventos principales que desencadenan un poco todo, a posteriori en Uruguay se estaba realizando las obras de la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay y fueron técnicos japoneses que estaban trabajando en la estancia, perdón, en la represa, con las obras de la represa, fueron técnicos japoneses con medidores y demás, allí porque era algo muy inusual lo que había sucedido. No era simplemente un rayo que cayó y una tormenta que provocó todo eso, un apagón. No, ahí pasó muchas cosas. Algo Realmente pasó ahí. pasó mucha cosa. De todas maneras, los eventos no que porque si hubiera un hecho aislado, bueno, pero a lo largo de los años siguieron pasando muchísimas más cosas. En la misma Oye, línea y en la misma distinta. línea. Perfecto. Y ahí también hay una comunidad que se llama Luz Fraternidad cercana a la Aurora, que están como Sí, dedicada pero, al trabajo espiritual y a la oración, sí, pero eso, más relacionado con la gruta del Padre Pío. sí, pero eso ahí va por otro lado, eso es una concepción que ellos tienen sobre una posible conexión que puede haber entre un tema y otro y que Mm. realmente no está como muy vinculado a lo que
tenga que ver con la investigación del asunto, sino que propiamente, además por una cuestión de que me parece mejor mantener desde el punto de vista objetivo en el acercamiento, si bien considerar lo que piensan, lo que dicen o lo que pueden plantear, en la investigación no mezclar los asuntos necesariamente como unidos, sino como posibles partes, quizás, de lo que esté relacionado a toda esta temática, pero no he tenido la oportunidad nunca de hablar con ellos, quizás algún día se dé, por Ojalá. lo cual tampoco te puedo profundizar demasiado, pero sí sé que en algún momento han ido o hacen algún tipo de actividad allí dentro de la gruta, de las Perfecto. instalaciones, pero no lo tengo tan claro cómo es ese vínculo, por lo cual prefiero mantener margen de consideración. Correcto. Pero es un hilo conductor ahí, poder más adelante tenernos una interesante respuesta en relación a eso, ya que usted es un investigador innato y muy motivado para esto. Sí. Quiero pasar, porque lo vamos muy entretenido ya finalizando esto para no darte mucha molestia. Mira, te voy a lanzar nombre y quiero tu reacción, pero sin filtro. Bien. Sin pensarla mucho, te voy a lanzar un nombre y tú me das una palabra, una idea, una crítica. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya, yo te lanzo los nombres y tú me dices lo que se te venga a la mente. Perfecto. Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan, un pionero, un divulgador, investigador, científico de primera línea, alguien que maravilló nuestras mentes y nos despertó nuestro interior con sus palabras, sus conceptos, su manera de presentar y esa maravillosa serie. Perfecto. Stephen Hawking. Un cerebro, una maravilla de pensamiento, alguien con un coeficiente y una inteligencia que para mí me parece increíble y que también tuvo sus consideraciones respecto al fenómeno ovni, o a lo extraterrestre, mejor dicho, aunque él considera que mejor era quedarse quietito y no hacer mucho ruido, porque que también es muy cierto, ¿no? No necesariamente porque algo sea del espacio exterior o el extraterrestre, es una evolución tecnológica, no necesariamente eso quiere decir que sea algo bueno. Lo que sean buenitos. No necesariamente, puede que sí, puede que no. Lo bueno y lo malo, la luz y la sombra está en todos lados. ¿Por qué no proyectarlo así o considerarlo por lo menos? Considerarlo. Perfecto. Avi Love. Bueno, realmente un científico que admiro mucho, que desde su postura, el lugar de donde está, se atreva a plantear o se haya atrevido a plantear distintas cuestiones con posturas y pensamientos o conclusiones, o hipótesis, mejor dicho, que seguramente no le granjearon la simpatía de colegas o del entorno y que quizás le haya costado algún dolor de cabeza más del que conocemos, por lo cual ya de por sí eso para mí es un gran valor y además con una apertura hacia la consideración de estos temas muy fascinante y tratando de acercarlos a la gente desde la investigación pura y dura. Excelente. Jacques Vallée. Wow. Jacques Vallée, alguien que cuando leí su libro, como le debe haber pasado a la mayoría de quienes estamos en esto o les interesa el tema y hayan leído Pasaporte a Magonia, como un libro ese, y después ha escrito otros, incluso con variantes de su propio pensamiento, original reflejado en Pasaporte a Magonia, pero que sin duda es un referente y una persona que lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer, de ir cuando estuvo en Argentina, en Entre Ríos, en el Museo OVNI, en los congresos, en el congreso, y que ha estado allí, y que realmente es un referente, alguien al cual hay que rendirle siempre reconocimiento y agradecimiento. J. Allen Hynek. Alguien que, estando en una postura que después
o en un sitio, mejor dicho, con una postura que casi que lo obligaba en su momento a tener que desacreditar todo lo que se presentara dentro del fenómeno OVNI, como adjudicándole otros orígenes, pero que sin embargo, después y sobre el final y a partir de otras cosas que se han ido conociendo, tenía una consideración, y por sus propias palabras también, mucho más amplia de lo que podía ser o de lo que tenía que decir cuando estaba en el lugar que estaba. Bien, vamos con el bloque de ufólogo. Fabio Serpa. Bueno, Fabio Serpa, aparte, bueno, obviamente por ser coterráneo de él, compatriota por ser uruguayo, hoy un cariño distinto, claro que sí, pero también una persona que era de esos, como decía, pioneros que a través de sus participaciones en programas de radio, de televisión, de la publicación de las revistas, de Cuarta Dimensión, a todos quienes nos gustaba esto, era obligatorio ir a los centros de canje o de revistas para tratar de encontrarlas, si no en el kiosco, y leer eso lleno de investigación, de divulgación y de hablar de estas cosas en un tiempo que no era para nada sencillo. Muy bien. JJ Benítez. JJ Benítez, dentro del habla hispana, como un referente, alguien que, si uno habla de investigador de campo, JJ Benítez es la figura, el nombre, la persona que se le viene a la mente a uno enseguida, un ejemplo a seguir de metodología de trabajo, muchísimas cosas de las que ha hecho y que hace, y que además también tiene esa cuestión de que no se ha centrado únicamente en toda esta fenomenología OVNI como algo extraterrestre, sino más allá de lo que era, digamos, sacando lo que fue de eso que para muchos quizás sea lo más conocido, ¿no? En la serie del caballo, de la saga del caballo de Troya, pero que también ha abordado otras temáticas muy interesantes, como por ejemplo las que estamos hablando, y que para mí una referencia y que he tenido la suerte en algún momento de intercambiar, tener intercambio epistolar con él, algo de otro tiempo, pero que lo guardo ahí como un tesoro realmente. Maravilloso. Antonio Rivera. Bueno, Antonio Rivera, o dentro en España, y también para el mundo hispano, a hispanoparlante, una persona que llevó la divulgación y la investigación de estos asuntos a la masa, al público, publicando libros, participando en programas de televisión, de radio, y que fue una figura también referente durante muchísimos, muchísimos años en toda esta temática. Excelente. Salvador Freixedo. Una persona con un carisma y una postura y una manera intensa de hablar, de manifestar y exponer su pensamiento, siendo totalmente desafiante de lo convencional, de lo que mayormente se habla, pero que siempre mantuvo su pensamiento, su postura, en base a argumentos, no a cuestión fanática, sino argumentando y explicando y dando razones de por qué llegaba a sus conclusiones. Más alguien que había estado vinculado a la iglesia todavía más. Entonces, es una persona que siempre que me encuentro por allí, he visto muchísimos, ¿no? Pero así los haya visto muchos, ya varias veces, si está por ahí me lo encuentro en YouTube, alguna participación de él, lo vuelvo a ver. Maravilloso. José Guevaer. Bueno, en Brasil, Guevaer, es que siempre nos cuesta a nosotros los chilenos marcar todas las letras, pero es José Guevaer. Dentro de Brasil, dentro de la investigación de Brasil, lamentablemente ya fallecido hace unos años, un pionero, alguien que se preocupó y ocupó de investigar todos estos temas en profundidad y con seriedad, tratando de llegar a los testigos, al lugar, y de que esta temática se viera
considerada de una manera seria y llevándola al nivel más alto que le fuera posible. Para finalizar, quisiera hacerte dos preguntas. Si tuvieras que elegir, si la aurora fue más un evento físico. Perdón, y no quiero olvidarme. Por favor. No, quiero también reconocer a muchos otros investigadores, pero no quiero olvidarme a alguien que para mí, si Dios quiere, espero, tengo la oportunidad. Obviamente allí en Chile ya he hablado varias veces con Rodrigo Fuenzalida, también en Argentina con... Un pionero. Rodrigo Fuenzalida, un pionero. Sí. Y en Chile que él estuvo vinculado a esa maravillosa serie que quien no la haya visto, que no se esté viendo, la serie OVNI. Es maravillosa, con Patricio Bañados en la conducción, una joyita que a pesar de que ya tiene varios años, hasta el día de hoy no pierde vigencia, es de una calidad maravillosa, se la recomiendo a todo el mundo. En Argentina hay muchísimos investigadores que han estado y están ahora, me viene a la mente, para no dejar a nadie, pero... Oye, son muchos, estaríamos toda la noche nombrando, porque toda son la noche, exacto, Fernando Silva, pero si Dios quiere, espero poder conocer ahora en mayo a quien leo y sigo su trabajo con mucha atención, que es José Antonio Caravaca. Uy, sí, con la teoría de la distorsión. Con la teoría de la distorsión, algo que me parece... ¿Cómo se me fue ese nombre? Abarcativo y el desafío que implica esa teoría de la distorsión, que me parece maravillosa y espero poder estrechar la mano con él ahí en mayo, ahí en mayo y conversar. ¿Dónde vas? ¿Va a ir a España a hablar con él? No, él ahora en mayo se va a realizar ahí en Victoria, en Entre Ríos, el 15, 16, 17 de mayo, el Congreso OVNI, justamente a Andrea Simondini y la de su madre Silvia, maravilloso. Que lo llevan adelante, y va uno de los participantes, las personas invitadas, es José Antonio Caravaca. José Antonio Caravaca, que tengo muchísimas ganas de hablar con él y muchísimas ganas de hablar con él en una mesa intercambiando, así, escuchándolo. Qué lindo. Escuchándolo y aprendiendo. Por supuesto, qué lindo. Llévale nuestros cariños de Offsider cuando tenga la oportunidad. Igual a la señora Simondini, igual a todo el mundo que te el cariño. Sí, van investigadores de acá de Uruguay también, Carlos Barbosa, van muchísimos de allí, Richard Carlen, o sea que será un lindo lugar de encuentro, como ya dije, Fernando Silva va a estar de la señal ahí de Argentina. De la señal, exacto. Rodrigo Fuenzalida, sí, me parece que va, pero no estoy segura. O sea que va a ser un encuentro espectacular. Muy bien. Oye, mira, mi pregunta es, si tuvieras que elegir, ¿la aurora fue más un evento físico o un evento de conciencia? Bueno, ahí acabas de tocar un tema que es maravilloso y creo que daría, como dijiste, para hablar largo y tendido, que es la conciencia y el fenómeno OVNI, justamente. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que quizás es un fenómeno que tiene una manifestación física a partir de un vínculo de la conciencia. Muy bien. Muy bien. Jorge. Para no extenderme demasiado. No, porque de aquí salimos mañana. Jorge, ¿estamos más cerca de entender el fenómeno o más sofisticados para ignorarlo? ¿Qué piensas tú al respecto? Ignorar el fenómeno OVNI ha sido el objetivo, como hablábamos antes, de muchos intereses, pero la propia insistencia del fenómeno OVNI en aparecer y estar presente lo ha hecho imposible. El fenómeno OVNI, que nunca está de más, recordarlo, es objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa, porque dentro del fenómeno OVNI podemos encontrar también, como decías, tecnología que para nosotros nos es desconocida, pero es de acá, de la Tierra. Correcto. Y que está ahí dando vueltas y que nosotros no tenemos ni idea y que nos puede parecer que viene de otro lado y en realidad no, es de acá. Pero el fenómeno OVNI sí que ignorarlo es muy difícil y cada vez
está más presente en medios, en sitios y en lugares en que nunca había estado cuando se habla de él, ¿no? Antes, como en estos tiempos, hablándose abiertamente, como por ejemplo lo ha sido en el Congreso de Estados Unidos, en Brasil, como fue también en México, en Chile que se habla, aquí que siempre se ha hablado abierto, todavía falta una instancia mayor, pero creo que se ha hablado de eso, pero en esas potencias mundiales que siempre son como esos referentes obligatorios, entre comillas, ¿no? Cuando se habla de ovnis como Estados Unidos, Rusia, Europa y Canadá, pongámosle, como los que llevan las cabecillas de la investigación y divulgación de esto, pero los gobiernos, creo que en esos sitios de poder y en los medios de prensa convencionales, allí y fuera de ahí, como en el mundo entero, no ha estado nunca como hasta hoy, tratándose de una manera seria, no para burlarse, sino de una manera seria, por lo cual creo que ignorarlo es cada vez más difícil, cada vez va a ser más difícil. Veremos a ver también si esto es toda una burbuja que después se pincha y nos quedamos, como ha sucedido en otras ocasiones, con una frustración que en definitiva juega en contra y tira abajo el tema, o sí pasa algo. Pareciera difícil que algo no pase con todo esto. Pareciera difícil. De hecho, por ejemplo, ahora en marzo de este año, a través de dos investigadores brasileños como Edison Boaventura y Roy Bernet, se está haciendo un trabajo de divulgación de algo, y Edison Boaventura fundamentalmente es quien lo sacó a la luz, en marzo de este año 2026, en un cambio de mando de la Policía Militar de Minas Gerais, un teniente coronel que dejaba su puesto y pasaba a otro la comandancia, en el acto de entrega, en el acto de pasaje de mando, hace referencia en su discurso, en su charla, en su ponencia, a un evento vivido por él cuando estaba en un grupo en el año 2000, en un trabajo, en una misión que le habían encargado en el año 2008, donde habla de un encuentro con una persecución de criaturas, dos seres luminosos a los que tuvieron que perseguir, y lo habla en un acto oficial un teniente coronel, y eso pasó ahora, en este marzo del 2026. Eso antes era impensado. Era imposible. Y lo que voy es que en esos sitios, para, digamos, recalcar eso que venía hablando antes, que en lugares donde no se comentaba nada de esto, se habla. Entonces, difícil que algo no suceda con todo lo que se viene comentando. Ampliaremos, como dicen los informativos. Ampliaremos más adelante. Sí, escuchándote da la sensación también de que este fenómeno no solamente interactúa con el entorno, sino que directamente con las personas. Yo creo que también va un camino por ahí, un hilo conductor también al respecto, sí, hacia allá. Sí, porque además no se separa, volviendo, a riesgo de ser pesado, y ya terminamos si querés, fíjate vos que... ¿qué vínculo tiene también con los fenómenos paranormales? Porque pareciera ser que los fenómenos paranormales muchas veces se dan con la presencia de determinadas personas. Justamente. O con un estado de ánimo de los investigadores, o con una actitud de los que van a investigar. Y parece ser que efectivamente lo mismo se repite dentro de la investigación. Es como el gato de Schrödinger. Miro, si miro no pasa nada. Claro, es como la interacción que hace que suceda ciertos fenómenos. Interesante. Oye, Jorge, queda mucho, pero yo quiero agradecerte tu gentileza, tu tiempo de poder estar con nosotros y de poder responder, ¿cierto? Y de prestarte para este juego un poco y esta entrevista. Tu opinión. Muchísimas gracias, por favor, el agradecido soy yo, gracias por la oportunidad, por la charla, siempre aparte del lo fundamental de esto siempre que es la base del intercambio, porque ahí donde está la clave, ¿qué sirve que algo yo lo sepa si lo tengo guardado ahí en mi biblioteca, que vos lo sepas y no se lo digas a nadie? No, esto surge del interés común de todos, porque a todos nos afecta, porque las implicancias ya de por sí
de lo que esto tiene son tan enormes para toda la humanidad que obviamente todos nos interesamos por la vida cotidiana porque tenemos que comer, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que vivir nuestra vida cotidiana, pero estar ajenos a esto es imposible y toda oportunidad de intercambio, de que escuchar las opiniones de las personas, de lo que piensen, de lo que critiquen, de lo que digan, de lo que se pueda sumar entre todos, me parece sumamente valioso, así que un placer estar acá. No, muchas gracias. Después te voy a hacer llegar la grabación para que también tú dispongas de ella, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Me despido con todo el cariño y los saludos de Fopsider. Así que tenga una excelente noche y muy buen término de semana. Gracias a todos quienes estuvieron aquí, que no quiero dejar de agradecer a todas las personas que siempre, en definitiva, son quienes provocan también con su empuje que esto se hable y se conozca. Así que muchísimas gracias por estar. A ti. Estamos viéndonos en otra oportunidad, a ver si después del Congreso tenemos chance de conversar y de saber tus impresiones al respecto. Por supuesto, será un gusto. Muy bien, contamos. Chaito, Jorge, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya, finalizamos. Muy bien. Ya, estamos bien. Entonces, muchas gracias, Jorge. Te vuelvo a agradecer. Que estés muy bien y toda la razón. Cualquier duda o consulta, mi WhatsApp está disponible, ¿ya? Muchísimas gracias. Y bueno, de haber ahí en el congreso que va a haber ahora en mayo, va a ser seguro muy interesante, así que charlamos cualquier cosa después. Perfecto, sí. Y hay otros casos de Uruguay que me interesa también revisar contigo, como las luces, que es de Paysandú, como el caso del aeropuerto Carrasco, así que más adelante a ver si podemos contactarnos para poder seguir investigando o poder seguir conociendo tu opinión al respecto de estos casos. Por supuesto, ¿ya? Claro, sí, no hay problema ninguno. Muchísimas gracias. Que estés bien, chao. Chao.